La selva de Quintana Roo no es simplemente un conjunto de árboles y piedras. Es un organismo vivo, una entidad que respira, que observa y que, por encima de todo, posee una memoria milenaria. Si alguna vez has tenido la oportunidad de internarte en el monte a las 3 de la mañana, lejos del ruido de las zonas hoteleras, sabrás que el silencio ahí no existe. Lo que escuchas es un zumbido constante, una vibración eléctrica que parece emanar directamente debajo de tus pies. Pero, en los últimos meses, en el tramo de la selva que se había cortado para unir Playa del Carmen con Tulum, ese zumbido ha mutado. Ya no es el viento susurrando entre las hojas, ni el movimiento sigiloso de los jaguares. Ahora es el sonido del metal chocando contra la roca sagrada, una colisión entre el siglo XXI y la eternidad. Estamos en febrero del 2026 y el tramo 5 del Tren Maya se ha convertido en el epicentro de algo que la ingeniería civil no puede explicar, pero que la antigüedad ya conocía perfectamente. Hemos perforado la tierra, hemos inyectado miles de toneladas de concreto y, en ese proceso, parece que hemos roto un sello que no nos pertenecía. Algo despertó en el inframundo, algo que no entiende de presupuestos ni progreso. Hoy, el hilo nos lleva directamente a las puertas de lo desconocido, a ese punto donde la tecnología falla y el instinto primario de supervivencia toma el control. Bienvenidos a El Hilo Invisible. Para entender por qué los trabajadores del turno nocturno están renunciando en masa, dejando atrás sus sueldos y sus bonos, primero tenemos que entender la geografía del terror que define esta península. Quintana Roo no es tierra firme en el sentido tradicional. Es una cáscara de piedra caliza flotando sobre el sistema de cuevas inundadas más grande del planeta, Sanactún. Miles de kilómetros de túneles oscuros, ríos subterráneos y cámaras de piedra que los antiguos mayas bautizaron como Xibalba. Para ellos, esas cuevas no eran simples formaciones geológicas, eran portales, zonas de tránsito donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía borrosa. Al construir el tramo 5, se han hincado miles de pilotes de acero. Hablamos de agujas gigantes de 30 metros de profundidad que atraviesan el techo de estas catedrales. Cada vez que una perforadora de diamante rompe la roca madre, el eco no se pierde en el aire, se amplifica y viaja por un vacío absoluto que no ha visto la luz del sol en miles de millones de años. Científicamente, esto genera un fenómeno físico llamado infrasonido. Se ha documentado que en ciertas áreas de la construcción existe una frecuencia constante de 18.9 Hz. En la acústica forense y la psicología ambiental, a esto se le conoce como la frecuencia del miedo. Es un sonido que el oído humano no puede captar conscientemente, pero que el cerebro procesa como una señal de peligro inminente. Causa náuseas, mareos, presión en el pecho y, lo más perturbador, distorsiones visuales. Los obreros dicen que ven sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos, figuras que desaparecen cuando intentan enfocarlas. La ciencia oficial dirá que solo es el infrasonido haciendo vibrar el líquido de sus glóbulos oculares. Pero, ¿qué pasa cuando la sombra no está solo en tu ojo, sino que queda grabada en un sensor de movimiento? Tirando del hilo de los testimonios, el caso más pesado y documentado ocurrió en el llamado Pilote 402, cerca de la zona de Akumal. Una noche de diciembre pasado, la maquinaria se detuvo en seco al golpear una cavidad que no aparecía en los estudios geofísicos previos.
El ambiente cambió en segundos. Los operarios reportaron un olor penetrante a ozono, mezclado con humedad rancia, como si una tumba sellada se hubiera abierto de golpe. Al bajar a la cámara de inspección térmica, no encontraron el agua del acuífero que esperaban. Encontraron una temperatura que subía sin lógica alguna. Y ahí fue donde ocurrió el avistamiento que hoy tiene a la administración de la obra intentando contener las filtraciones. Júzgalo tú mismo. Oye, vi una persona por allá. No, somos los únicos. No, somos los únicos aquí. ¿Cómo ves, Mike? ¿Ves, Francisco, güey? ¡Mira tu madre! A ver. ¡Épale! ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Hala! Por ahí. No, es que yo no la alcanzo a ver. A ver. ¡Otro gato! No la alcanzo a ver. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quieres que venga? ¡A la madre! ¡Ay, tu puta madre! ¿Quién? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Lo alcanzas a ver? Mira ahí. ¡Verga! ¡Épale! Pues vámonos de aquí, güey. A ver. Háblale por radio. Habla por radio, seguridad. Miren eso con detenimiento. No es un error en la lente, ni un defecto de la luz. Esta figura humanoide, que parece medir más de 2,5 metros, se desplaza con una fluidez que no posee ningún animal conocido en la fauna de la península. Observen cómo sus articulaciones parecen doblarse en ángulos imposibles, mientras se desliza entre las estructuras de acero recién colocadas. Lo que están viendo es lo que los trabajadores han bautizado como el vigilante. No es una criatura que huya del ruido. Parece que se siente atraído por la vibración de la obra. Cuando el operario intenta iluminarlo directamente con el reflector de alta potencia, la entidad simplemente se funde con la oscuridad del pilote, desapareciendo de la telemetría térmica en una fracción de segundo. No hay rastro de calor, no hay rastro físico, solo el silencio que queda después del encuentro. Este video es la razón por la cual cuadrillas enteras han abandonado sus puestos. No es el miedo al trabajo duro, bajo el sol del Caribe. Es el miedo primario, ese que te dice que estás invadiendo una casa que ya tiene dueño. Pero si creen que esto es un hecho aislado, un error en la Matrix de la selva maya, la historia de la infraestructura de México tiene pactos oscuros que nunca aparecen en los boletines de prensa. Si nos movemos unos kilómetros hacia el norte, hacia el puente que conecta Cancún con Punta Nizuc, encontramos el antecedente más claro y perturbador que sucede cuando ignoras a los guardianes. En los años 90, la construcción de ese puente se convirtió en una pesadilla logística para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El puente se cayó 3 veces durante su fase de construcción. Los cálculos estructurales eran perfectos, el material era de la más alta calidad, pero de noche las estructuras simplemente se colapsaban, como si manos invisibles la derribaran. La maquinaria amanecía con los cables cortados y los veladores juraban escuchar risas y voces de niños entre los manglares. Fue hasta que un sacerdote maya, un Shmen, le dio la única solución posible. Están construyendo en medio de un camino de aluches.
o pactan con ellos, o el puente nunca quedará en pie. El gobierno federal, en un acto que roza el realismo mágico, permitió la construcción de una pequeña casita de piedra, una luchera, justo debajo del puente. Es una historia real y la casita sigue ahí. Una vez que se selló ese pacto, el puente nunca volvió a presentar una sola falla. Sin embargo, en el tramo 5, la prisa por terminar y la escala monumental del proyecto parecen habernos hecho olvidar los protocolos de la tierra. Hemos perforado sin preguntar. Hemos avanzado sin pactar. Y lo que hemos visto en los videos es la respuesta de la naturaleza que se siente profanada. Y si creen que esto solo es folclore local, miren hacia el sur, hacia la selva de Brasil. En 1977, la Fuerza Aérea Brasileña tuvo que lanzar operaciones en Patro, una misión militar de alto secreto para investigar entidades que estaban atacando a los trabajadores en la selva de los Colares. Los reportes del capitán Oyanda describen encuentros con seres que operan en una frecuencia distinta a la nuestra, figuras translúcidas que parecen vigilar nuestras incursiones en la selva virgen. Oyanda confesó antes de morir que los militares no pudieron hacer nada. Eran simplemente espectadores ante una inteligencia superior y territorial. Hoy, en 2026, el tramo 5 es nuestro Colares. Los reportes de luces inteligentes siguiendo a las camionetas de los ingenieros en la madrugada son constantes. No son drones. Ningún dron comercial puede navegar a esa velocidad entre los árboles sin estrellarse. Estamos ante una inteligencia que habita las profundidades de los cenotes y que ahora, gracias a nuestras perforaciones, tiene pasillos abiertos hacia nuestra superficie. Los trabajadores hablan de susurros, de manos largas que se marcan en el polvo de la maquinaria, de una sensación de ser cazados mientras intentan cumplir con su jornada. La próxima vez que compres un boleto para el Tren Maya y atravieses la selva de noche, te pido que hagas un ejercicio de conciencia. Apaga la pantalla de tu teléfono. Deja que tus ojos se acostumbren a la penumbra de la ventana y pega el oído al cristal. Cuando el tren pase por la zona entre Playa del Carmen y Tulum, si sientes que el tren vibra de una forma que no parezca mecánica, o si escuchas un silbido que parece imitar una voz humana por encima del ruido de las vías, no te asustes, pero por nada del mundo intentes mirar hacia afuera. Nosotros pusimos el acero, nosotros pusimos el concreto, pero para ellos siguen siendo los dueños de ese abismo que corre por debajo. El progreso tiene un precio, y a veces ese precio es despertar a lo que debería haber permanecido en el silencio eterno del Shilbaba. La oscuridad no se destruye, solo se le da un nuevo lugar donde esconderse. Si trabajaste en la construcción del tren, si fuiste guardia de seguridad, o si tienes imágenes o relatos que el mundo deba conocer, el archivo de este canal está abierto para ti. Déjanos tu historia en los comentarios, porque en este espacio la oscuridad siempre tiene la última palabra. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el siguiente hilo que estamos a punto de desenterrar. Soy David y esto fue El Hilo Invisible. Sigan tirando del hilo antes que el hilo los jale a ustedes.